Listo, ya estamos grabando también. Pues esa es la sorpresa. Seguramente ya muchos de ustedes tienen ya más que una noción acerca del tema que les quiero presentar. Es un breve esbozo. Hay muchas formas de poder acercarse a este tema y una de ellas es entrar por las fuentes primarias de información, cosa que ya hizo en su momento nuestro recordado amigo y compañero Alfonso Pérez Longo. Mucha de la información que voy a compartir hoy es parte de la ponencia que él hizo en el segundo encuentro, en el segundo Congreso de Numismático Centroamericano, que fue en Costa Rica, y que en ese momento él presentó los avances de la investigación que en su momento se tenía que convertir también en un libro, pero desafortunadamente por razones que ya conocemos y que lamentamos, Alfonso no pudo terminar esa labor. Sin embargo, existe la información, está por ahí por internet y es bueno también al momento de que le lleguen a eso, ojalá abran pronto el Archivo General de Centroamérica para que utilizando la información que Alfonso nos dejó en su ponencia, podamos acercarnos mucho más a la información sobre el cuartillo en epígrafo de Guatemala. Es una acuñación colonial que va en 1794 hasta 1796. Entonces, los antecedentes en realidad son que la ciudad en la que algunos habitamos ahora, en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en la ciudad de Guatemala, la del Valle de la Virgen, existe luego del traslado que se da después de los terremotos del 73 y se instaura oficialmente después del primer cabildo del 76. Uno de los más grandes problemas que tiene el mover una ciudad como la que estaba en Antigua Guatemala es trasladar la Real Casa de Moneda, que era necesario trasladarla casi que de primero, incluso antes que las iglesias, incluso antes que el cabildo, para que al momento en que se moviera ya la ciudad completa, estuviera ya la infraestructura montada para la circulación de moneda y el intercambio comercial. La ciudad de Guatemala en ese momento, para 76, no era ni señas de la ilustración que ustedes ven, que es una ilustración que es mucho más reciente de mediados del siglo XIX, claro está. Pero hay que pensar que la Casa de Moneda tuvo, antes de estar en la plaza central de Guatemala, anexa al Palacio Real, donde ahora está el Parque Centenario en Ciudad de Guatemala. Eh, Estuve en otras dos locaciones, una de ellas, primera aquí cerca de donde yo vivo, cerca de la zona circunvecina al río Las Vacas, en la zona donde está eh, La Barrera, que fue entonces el municipio de La Barrera, y donde estaba ya la zona donde había una parroquia, donde antes vivió un párroco, se utilizó la casa para montar ahí la casa de moneda, y la intención en su momento era utilizar la fuerza del río Las Vacas para mover la maquinaria, cosa que no sucedió. Luego la casa de moneda se movió a una zona cercana a Cipresales, y luego ya para la zona donde está cerca detrás del Palacio Real, donde ahora se ubica parte del Parque Centenario y toda la zona del Instituto de Previsión Militar, el parqueo anexo al Instituto de Previsión Militar y una parte de donde está ahora el edificio de Biblioteca Nacional y de Archivo General de Centroamérica, además de la hemeroteca. En esa parte ahí estaba la Casa de Moneda. El grabador principal de esa Casa de Moneda que toca al tema que nos lleva el día de hoy era Pedro de García Aguirre, quien había tomado posesión aún en Antigua Guatemala y que será uno de los encargados incluso de llevar a cabo obra civil y obra religiosa dentro de la nueva ciudad de Guatemala. Ese es un gran contexto en el que sucede la acuñación de cuartillos. Esos son como nuestros grandes antecedentes.
Dentro del tema numismático podemos decir que el cono monetario al que se enfrenta el cuartillo en ese momento, en el momento del traslado, las acuñaciones se hacían a nombre del rey Carlos IV, quien fue también quien autorizó el traslado de la ciudad. El cono monetario mantenía el sistema binario, es decir, donde la moneda mayor de plata era de 8 reales y en oro 8 escudos, y la moneda de menor valor parcial era de medio real también en plata. Aunque casi no se detuvo la acuñación entre terremotos y entre traslados, se mantenía una carencia gigantesca de valores parciales menores, cosa que perjudicaba el comercio en menor medida, que era el que más se hacía. Acá les presento fotografías de las monedas en su orden, las de la de medio real, todas fechadas 1789, que es la primera moneda que tiene, que es a nombre de Carlos IV, pero con el busto de Carlos III. Todas son con busto de Carlos III. En este caso de medio, de 1, de 2, de 4 y de 8 reales, todas de CKNG. Entonces eso era lo que estaba circulando en el momento en el que entra en circulación el cuartillo. Y el cuartillo o cuartilla debe su existencia a la Real Orden del 30 de abril del 89, también durante el reinado de Carlos IV. En ese momento se autoriza la acuñación de monedas de un cuarto de real. Esos troqueles en España fueron abiertos por el grabador Pedro González de Sepúlveda, quien se quedaría con el cargo de grabador mayor de la Casa de Moneda de Madrid, luego del retiro de Tomás Francisco Prieto, quien era el grabador mayor. Y Sepúlveda era incluso su alumno, pero también era el yerno de Sepúlveda. Entonces, casi que como de una manera hereditaria, Sepúlveda se queda con el cargo de grabador mayor. En la fotografía pueden ver el troquel de punzones, el troquel maestro, en el cual pueden notar que está fechado en Madrid con la M coronada, en 1789, año de la Real Orden. Arriba el nombre de Sepúlveda como grabador y responsable también de este tipo de acuñaciones o este tipo de punzones. Dos castillos y dos leones, que es también para hacer dos punzones de castillo y de león. Si los notan, están a derechas, están viendo hacia la derecha para que en el momento de punzonarlo queden vistos a izquierdas y poder hacer ya el punzón para poder hacer el trabajo. Y estos de acá son la gráfila dentada que iría en toda la orilla del cuartillo. Esto ya está pensado para el tamaño específico que según ley debería de tener el cuartillo. Sin embargo, a Guatemala esos troqueles van a llegar hasta 793. Y como se ve, y por cuestiones también de emergencias, las primeras emisiones, como ya las conocemos, esos anepígrafos no tendrán marca de seca ni de año y de emisión. Y esto va a provocar muchos problemas en nuestro mundo numismático y de la circulación. El cuartillo o cuartilla anepígrafa, como lo conocemos, en el mundo numismático, no es el único que va a circular con esas características y esto va a generar confusiones. El primer cuartillo anepígrafo que se conoce y que ha causado muchas confusiones es este acuñado en la ceca de Santa Fe de Nuevo Reino, actual Colombia, en la cual circuló profusamente y existen también existe documentación para poder sustentar esta afirmación. La característica, como ven, es que tiene el castillo y el león, aunque las características son totalmente distintas. En algunos estudios se dice que el castillo y el león son tomados de la moneda de 8 reales columnaria anterior a de las monedas columnarias. Entonces tiene que ser anterior a la Real Ordenanza que mandata que se hagan monedas con el busto del rey. O se utilizan o se reutilizan esos punzones de castillo y de león. Este cuartillo tiene la característica que es el que ha causado mayor confusión, sobre todo porque para Guatemala
mayor cantidad de información que ha llegado sobre ellos viene de Kurt Prober, del libro de Historia Numismática de Guatemala de Kurt Prober, y Prover lo asigna a Guatemala, incluso lo asigna como el cuartillo anepígrafo de Guatemala, y él afirma que ese es el cuartillo que debió circular. En el mundo numismático que yo conocí de los 90s y del 2000, este cuartillo era que le decían de 7 ventanas o de 9 ventanas, algo así, era el nombre que se le daba por la cantidad de ventanas que tiene, de 7 ventanas, por la cantidad de ventanas que tiene el castillito, que son las 4 de abajo y las 3 de arriba. Estas de las almenas no serían ventanas, pero era el que se le decía de 7 ventanas y era muy buscado, pero en realidad no es un cuartillo guatemalteco, sino que ya está confirmado que es una acuñación de Santa Fe de Nuevo Reino, todavía del siglo XVIII, siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Otros cuartillos, entre ellos está el anepígrafo de Potosí, que es de la actual Bolivia y entonces todavía el Reino del Perú. La única diferencia entre este cuartillo y los de México y el de Guatemala, que tienen las mismas características, es que el de Potosí tiene cordoncillo al canto. Una maravilla para ese entonces porque es una moneda muy pequeña, muy difícil de conseguir actualmente, pero se puede diferenciar también por la calidad de la acuñación. También está tomada, como se dan cuenta, del troquel. Esta sí está tomada del troquel de maestro de Sepúlveda. Hay otros cuartillos como este que les presento con una muy mala foto que conseguí en internet, que es un cuartillo anepígrafo, no del todo anepígrafo acuñado en Chile, que está fechado en 93, que según se comprobó utiliza también el castillo de León de la moneda de 4 reales. También causó mucha confusión e incluso fue adjudicado a Guatemala durante un tiempo, pero fue Carlos Jara quien lo identificó plenamente como chileno. Otros cuartillos, el cuartillo mexicano es el más parecido al acuñado en Guatemala, está muy centrado, no tiene cordoncillo al canto y su acuñación es muy firme. Pablo Luna presenta en un estudio que se puede encontrar en internet una hipótesis, varias hipótesis, entre ellas la primera es que estas monedas mexicanas fueron troqueladas entre 1794 y 95, y que esto se debe que se sabe que el 30 de agosto del 95 se publicó ese Real Decreto para evitar la falsificación de las monedas de cuartillos, sobre todo la del cuartillo guatemalteco, y que se ordenaba añadir nuevas medidas de seguridad, y las medidas de seguridad en sí eran colocarle dónde se acuñaba, cuál era su valor facial y el año, que también eso iba a ayudar a que se supiera y pudiera tener control de dónde se acuñaba. Algunas hipótesis sobre el cuartillo mexicano dicen también que estos eran utilizados para el comercio de ultramar y que se habían acuñado para mandarlos a Filipinas, para que en la nao de Filipinas fueran llevados hacia allá, ya que, como ustedes sabrán, Filipinas era parte del reino, del virreinato de México, de la Nueva España. En tanto a cuartillos, tipos de cuartillos, estos serían los que nos podrían causar confusión, sobre todo el mexicano, porque guarda muchas de las características. Sin embargo, cuando uno ya ve el cuartillo guatemalteco, se puede dar cuenta de las características que este tiene. Es muy raro encontrar un cuartillo guatemalteco que tenga las características similares a este que se muestra en la fotografía del cuartillo mexicano. No tiene cordoncillo, al igual que nosotros. También utiliza las características del troquel maestro de Sepúlveda. Pese a los esfuerzos del grabador Pedro de García Aguirre, no se contaba en Guatemala con una máquina capaz de acordonar esas piezas tan pequeñitas. Y se sabe por documentación de primera mano que fueron acuñados por una máquina que el mismo García Aguirre inventó, y porque no se contaba tampoco con un volante que diera la presión necesaria, el golpe necesario para poder acuñar esas piezas. La primera acuñación documentada de cuartillo guatemalteco es en 1794, a principios de 1794.
Esto lo hace incluso más antiguo que el cuartillo mexicano y se puede decir que esta es una de las primeras veces en que Guatemala le gana a México en algunos tipos de acuñación. Sobre todo también en el estudio de Pérez Longo se hace mucho énfasis en la característica de que no tiene cordoncillo, porque en la documentación con la que se cuenta se narra únicamente que los punzones o los troqueles maestros que vienen, vienen únicamente la gráfila, el castillo y el león. No viene el troquel del cordoncillo que debería llevar el cuartillo. Entonces es una de las afirmaciones que hace Pérez Longo para decir que estas deberían ser las características que uno debería de buscar en el cuartillo anepígrafo guatemalteco. Para julio de 1794, algo que no sucedió es, en realidad se eleva la solicitud a España para la elaboración de monedas de 1/8 de real. Esto también se venía pidiendo en México, se sabe de algunas monedas de 1/8 de real en cobre en México, pero en Guatemala nunca se acuñó moneda de 1/8 de real. Voy a leer el texto que acompaña esta diapositiva que dice, para la elaboración de octavos, ratificando que se envían las mencionadas muestras y aclarando que se cambia el tamaño de los signos, o sea, del castillo de León, tanto del cuartillo como de las muestras del cuartillo, como del octavo, para poder diferenciar uno del otro. Y el texto dice que guardan uniformidad o correspondencia, y en la cita en una carta anterior que mandaba Pedro García Aguirre confirma también la correspondencia de peso, es decir, que 2/8 harían un cuartillo, es decir, se imaginan el tamaño de esas monedas, que 2/8 pesados tendrían que pesar lo que pesa un cuartillo. Y en el documento se argumenta que los octavos se recibirán con gusto, porque los cuartillos que están corriendo no son, o sea, corren sin repugnancia y son los que más resisten toda novedad. O sea que aún dentro de la población indígena de Guatemala se iban a recibir sin mayor problema. Sin embargo, como se sabe, eh, no se hizo acuñación de monedas de 1/8 de real. Esas como, ahora van a ver que es una presentación muy, muy rápida. El guatemalteco, o el cuartillo guatemalteco en epígrafo, entre 1794 y 96 se acuñaron 493.669 monedas. Ese es el dato de las que hay en las reales, en las ordenanzas y en los libros de No cuentas. sé si solo yo no escucho, pero me dice que el micrófono está silenciado. Perdón, ¿quién habló? ¿Me escuchan? Sí, yo estaba escuchando toda la presentación, no sé quién más nos... ¿Y se escucha? Sí, ¿quién está teniendo problemas con el audio? Creo que es Ever. ¿Sí, se escucha ahora, Ever? Y si no escuchó, no escuchó toda la presentación. Sí, creo que sí, porque todos los demás sí hemos escuchado, ¿verdad? Hay buen audio. Sí, hay ¿Sí se buen escucha? audio. Sí, yo sí he escuchado. Ok. Entonces tal vez voy a escribirle a Ever en el chat privado y si quieres continuamos. Daniel, yo le voy a escribir ahorita a Ya Ever. voy a terminar y vamos a dudas y a la plática. Esta Perfecto, presentación perfecto. es cortita, es el teaser, es únicamente la previa de la presentación, porque ya espero poder hacer una presentación más amplia luego. Entonces Ok, sí. decía, perdón, Adelante, adelante. sí, que la cantidad de cuartillos son epígrafos acuñados entre esos 3 años, digamos, 94, 95 y 96, es de 493.669 monedas. Es decir, no llegan a las 500.000. Podemos decir que no es una moneda escasa, la de la nepígrafo, pero encontrarla en buenas condiciones es difícil. El 30 de agosto del 95 ya se pide que se ponga fin a la acuñación del anepígrafo, que es parte de la ordenanza que ya les había mencionado, y para Guatemala se empieza a imprimir moneda
con las características de seca, valor facial y año en 1796. Una moneda que tampoco es muy difícil de conseguir y que durante mucho tiempo se consideró como la primera moneda de cuartillo guatemalteca porque no se tenían datos suficientes como para poder adjudicar el anepígrafo a Guatemala. Entonces, esos son los datos que yo tengo para ustedes. Espero que esto sea, como les decía, una manera de poder abrir la discusión. Tengo muchísimos más datos y muchísimas más cosas que puedo compartir con ustedes si tienen dudas. Y pues eso, yo les agradezco bastante y espero haber llenado las expectativas de tanta espera para una presentación tan corta.